Muy bien. Para comenzar, entonces, le vamos a dar la palabra a Gabriela Defán, que es quien en la Universidad Blas Pascal está a cargo de la vinculación de la universidad con la escuela media. Así que quiere saludarlos y pasarles información importante antes de comenzar el encuentro de hoy. Bueno, gracias, María. María, Mi información va a estar disponible en el chat por las dudas y para quienes estén ingresando unos minutitos más tarde, pero me parece que está bueno para quienes llegaron a horario que respetemos eso y sobre todo por el tiempo de quienes nos hemos conectado hoy. También Rebeca, que nos acompaña desde Buenos Aires, y agradecerles a quienes se suman por su presencia para seguir enriqueciendo estos espacios que hacemos, que aparte de tener una súper invitada, se enriquecen gracias a la experiencia de todos los que están todos los días al frente de las aulas. Así que sin mucha más presentación, quiero... Se congeló Gabriela. Gaby, ¿nos escuchás? Ahí le voy a avisar. Bueno, de todos modos, buenas tardes a todos. Gabriela dejó sus datos en el chat, así que para cualquier información que requieran quienes están asistiendo a este webinario, pueden contactarse con ella a las direcciones de correo electrónico que nos brinda en el chat. María, no sé si querés que demos inicio. Exactamente. Sí, perfecto, perfecto. Bueno, muchas gracias, María Elena. Bueno, queridos colegas, les damos la bienvenida a todos hoy a este webinario de estudiantes activos a estudiantes protagonistas. Muy buenas tardes. Sabemos que en el año 2020, 2021 y lo que venimos transitando del 2022, más allá de todas las palabras con las que hemos calificado estos años, podríamos decir que vienen siendo momentos de muchos aprendizajes, de innovaciones, de trabajo en equipo y de un enorme compromiso por parte de ustedes como docentes en cada una de las disciplinas, áreas y niveles del sistema educativo donde están. La Universidad Blas Pascal no quedó ajena a este momento histórico y, al igual que las escuelas, sus aulas se vieron de un día para el otro despobladas de profesores y estudiantes, y con la incógnita de cómo seguir, cómo hacemos. Hoy podemos decir con mucho orgullo de que cada uno de nosotros, del lugar que decidimos estar y el lugar que nos tocó, hicimos lo que estuvo a nuestro alcance para garantizar el derecho a enseñar y el derecho a aprender. Fueron muchos los recursos de los que nos valimos y nos valemos hoy actualmente desde la institución superior universitaria, desde cada escuela, ¿sí? Donde nos construimos actores sociales comprometidos con esta realidad. Es así como desde la Dirección de Pedagogía de la Universidad Blas Pascal, en conjunto con la licenciatura en Gestión de las Instituciones Educativas, decidimos llevar a cabo esta propuesta que les presentamos hoy, en la que pretendemos realizar el abordaje de una temática tan esencial como es la de analizar qué alternativas podemos usar para que nuestros estudiantes sean realmente genuinos protagonistas de los procesos de aprendizaje que llevan a cabo. Una pregunta o una inquietud que quizás se actualiza hoy más después de los años que nos tocaron transitar, buscando estrategias para enseñar y que se aprenda en la virtualidad. Hoy, desde la Universidad Blas Pascal, comprendemos una vez más a la enseñanza como una práctica reflexiva, y lo hacemos a partir de los aportes nada más y nada menos que de Rebeca Nijovic, que se constituye para nosotros en un referente en esta temática a nivel nacional e internacional. Rebeca Nijovic es profesora en Ciencias de la Educación y profesora en Psicología. Es especialista y magíster en formación de formadores de la Universidad de Buenos Aires. Es profesora en el Profesorado de Enseñanza Media y Superior en Ciencias Jurídicas de la Universidad de Buenos Aires. Además, es docente de posgrado de la Universidad de Flaxo y en la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés. Es directora del Profesorado Universitario en la Universidad de San Andrés, asesora pedagógica en instituciones educativas de Chile, Colombia, Uruguay, Brasil y Argentina.
Es formadora de docentes de todos los niveles educativos, autora y coautora de libros referidos a la didáctica, a la evaluación y a la formación docente. Podríamos decir que Rebeca forma parte de la familia de nuestra universidad, pues ya nos ha deleitado con sus aportes, tanto de manera presencial como virtual. Destacamos y agradecemos de todo corazón tu predisposición, Rebeca, en colaborar siempre, brindando tu saber con la humildad que solo caracteriza a los grandes. Queridos colegas, gracias a todos ustedes por estar ahí acá, por invertir tiempo y energías en pensar juntos y entre todos cómo seguir construyendo y apostando a una educación que sea cada vez mejor para estos tiempos tan desafiantes y complejos en los que decidimos enseñar. Profesores, los invitamos a escuchar, a pensar, a imaginar, y trataremos de alguna manera de buscar en estos espacios de presentación de Rebeca y de diálogo, que cada uno puede ir pensando preguntas, interrogantes, desafíos, y ir incorporándolos en el chat a medida que transcurre la exposición y esperando que al final de este encuentro se puedan hacer de manera oral o de manera escrita a través del chat algunas preguntas o intervenciones. Querida Rebeca, gracias una vez más. Te damos la palabra y te escuchamos con mucha atención. Bueno, buenas tardes, gracias María, gracias Elena, gracias a la universidad, que a mí siempre me da placer estar conectados con ustedes, también visitarlos personalmente, pero como bien dijiste María, hemos transitado estos años con todas las dificultades que se nos han presentado y siempre con la preocupación de cómo seguir enseñando a nuestros estudiantes, ¿no? Y creo que hemos demostrado, profesoras, profesores, maestros, maestras, la capacidad de cada uno, ¿no? Para adaptarse a un ambiente absolutamente incierto, inesperado, complejo, y buscarle, como bien decías María, bueno, las 1000 vueltas, ¿no? Para poder seguir enseñando a nuestros estudiantes. Así que me da muchísimo placer estar con ustedes. Y como bien dijo María, voy a hacer una presentación y después siempre lo más rico es que podamos dialogar. La presentación se llama Del estudiante activo al estudiante protagonista y tiene una razón de ser conceptual, porque, verán, uno a veces los títulos, yo particularmente me debato entre el título marketinero, ¿no? Y el título que conceptualmente diga algo de lo que efectivamente pensamos que es la sustancia, ¿no? Y la manera en que pensamos hoy al estudiante es una manera bien distinta que yo diría que comenzó antes de la pandemia. Yo no lo pondría exclusivamente en la pandemia porque muchas de las cuestiones que vamos a compartir ahora empezaron a gestarse. La pandemia en algunos casos aceleró algunos procesos. La pandemia en algunos casos puso en evidencia algunas cuestiones que estaban más ocultas o menos transparentes, ¿no? Pero ya venimos trabajando con esta idea de qué le pasa a nuestros estudiantes. Y la pregunta que para mí da un poco de origen a poder pensar en esta idea de tránsito de un estudiante activo a un estudiante protagonista viene de algunas descripciones muy escuchadas, sobre todo en la docencia, en los estudiantes de la escuela secundaria, de los niveles terciarios y aunque también algunos universitarios, que los estudiantes son apáticos, ¿no? Desinteresados, que es muy difícil motivarlos, ¿no? Que frente a preguntas acerca del interés, la respuesta es nada, ¿no? Y entonces nos hicimos esta pregunta, ¿no? Con muchos equipos de docentes, si efectivamente podríamos decir que son apáticos, si podríamos decir que están desinteresados, ¿no?
Y efectivamente encontramos estos estudiantes. No es que uno dice, no hay apáticos, no hay desinteresados, pero entonces nos vino la pregunta del por qué. ¿Por qué nosotros los describimos como apáticos o desinteresados? O sea, ¿en dónde aparece la apatía o el desinterés? Y entonces encontramos como algunos hilos e hitos que se repiten y que de alguna manera nos permiten pensar en estas tres cuestiones. Seguramente hay muchas más. La primera es que sí son apáticos o desinteresados ante un contenido muy alejado de sus intereses, de sus motivaciones, y que no presentan ningún desafío. Y efectivamente, frente a ese escenario, podemos hablar de estudiantes apáticos y desinteresados. La pregunta sería si esa apatía y ese desinterés le nace genuino al estudiante o viene de la mano de contenidos muy poco cercanos a intereses, motivaciones y desafíos de los estudiantes. Una segunda mirada, que también responde que sí son apáticos ante formatos idénticos para todos los estudiantes, con relación al tipo de estrategias de enseñanza, a los modos de organización escolar, al uso de los tiempos, a los criterios de agrupamiento, a los recursos, a la evaluación. Y uno diría, si todo este recorrido de estrategias, modos de organización, criterios de agrupamiento, está atravesado por formatos idénticos, podríamos decir que sí, que los estudiantes son apáticos, están desinteresados, ¿no? Y el tercer eje tiene que ver con la ausencia de las voces de los estudiantes acerca del estar y aprender en la escuela. Y frente a la ausencia de voces, también los estudiantes se manifiestan apáticos y desinteresados. Seguramente, digo, si seguimos indagando, van a aparecer algunos otros escenarios. A nosotros estos tres escenarios son los que más aparecieron, es decir, frente a las preguntas, a las conversaciones, a un trabajo de campo con muchos docentes de estos niveles. Estas son las respuestas que más aparecían, ¿no? Los contenidos, los formatos y las voces de los estudiantes como respondiendo afirmativamente a esta primera pregunta. Por otro lado, nos preguntamos también, y venimos trabajando, les decía también antes de la pandemia, con el concepto de estudiante protagonista. Y en un ratitito les voy a mostrar como un pequeño recorrido, ¿no?, de un estudiante activo a un estudiante protagonista. Pero en principio decimos protagonista primero porque lo reconocemos como un sujeto en contexto, ¿no? Un sujeto con una trayectoria escolar, en un contexto particular. Uno podría decir, ¿es lo mismo un estudiante desinteresado o apático en esta escuela que en esta otra? Y no. En este contexto rural o en este contexto urbano o en la escuela diurna o en la escuela nocturna, bueno, no. Cada uno de estos contextos nos va a marcar inclusive categorías diferentes de a qué llamamos estudiante protagonista, ¿no? Es un estudiante que definimos hoy con una multiplicidad de intereses, ¿eh? A diferencia de esa pregunta que dice que serán apáticos, son desinteresados. No, los estudiantes tienen muchísimos intereses. Lo que ocurre muchas veces es que los intereses que tienen no coinciden necesariamente con lo que nosotros tenemos que enseñar. Y entonces ahí viene la pregunta de cuál es el puente, ¿no?, que nosotros generamos entre lo que nosotros queremos, pretendemos, tenemos propósitos de la enseñanza y los intereses de los estudiantes. También son protagonistas porque se manejan de una muy buena manera con lenguajes multimediales, o sea, son estudiantes que fuera de las instituciones educativas tienen un manejo, participan en redes sociales, se manejan con tutoriales cuando no saben resolver algún problema que tienen,
se mueven de un tipo de lenguaje multimedial a otra sin ninguna dificultad, ¿no? Y aprenden mucho fuera de la escuela. Entonces la pregunta que nos viene en términos de la enseñanza es si eso que aprenden o que hacen también afuera de la escuela, podrían hacerlo dentro de la escuela, ¿no? Porque la escuela digo, la institución educativa, ¿no? No da un marco para que todo eso que ellos hacen afuera de la escuela y lo hacen bien, algo de eso también entra a la escuela. Por supuesto, en estas conversaciones algunos docentes dicen, bueno, pero a mis estudiantes les encanta jugar en red. Bueno, yo no siempre puedo hacerlos jugar en red porque yo enseño, no sé, ciencias sociales o enseño economía. Y uno diría, no se trata de tomar el tipo de recurso que usan afuera y de manera idéntica trasladarlo a la escuela. Pero sí sabemos que tienen una cantidad de capacidades y habilidades los estudiantes que sí deberíamos poder incorporar un poco al servicio de lo que nosotros pretendemos enseñarles a esos estudiantes. Entonces, fíjense en un resumen muy sintético, como el escalonamiento. Venimos de un estudiante receptivo, de un estudiante pasivo, que básicamente escuchaba, poco preguntaba y después fundamentalmente repetía información. Pasamos, muchos años, pero pasamos a un modelo de estudiante activo, un estudiante al cual se le proponen actividades y el estudiante lleva adelante esas actividades, ¿sí? Uno diría cumple, a otros dirían obedece, otros dirían hace porque tiene que hacer, pero en realidad no le encuentra sentido a lo que hace, pero sí está claro que hubo un cambio de ese estudiante receptivo a un estudiante efectivamente activo. En el punto en que nos encontramos ahora es tratando de hacer el tránsito del estudiante activo al estudiante protagonista, entendiéndolo como un estudiante autónomo. Y ustedes saben que en ese camino tenemos un largo recorrido para hacer acerca de cómo lograr estudiantes autónomos, y que diría que a partir de la pandemia hemos dado un paso atrás con respecto a la autonomía, ¿no? Y tenemos que volver a recuperar, por ejemplo, estudiantes con hábitos de estudio, que en estos 2 años se han perdido muchos hábitos de estudio, con lo cual hay que volver en algunas cuestiones, como ir para atrás en el sentido de empezar a recuperar algunos hábitos de estudio que los estudiantes tenían antes de la pandemia, que se manejaban con cierta, diría, autonomía en el trabajo, y hoy tenemos mucha evidencia del impacto, digamos, de lo residual que la pandemia deja en términos de falta de autonomía. Así como es cierto que estudiantes, hemos descubierto estudiantes que al revés, ¿no? La pandemia los ha empujado a ser más autónomos, ¿no? Pero eso fue, uno diría, espontáneo, no fue provocado desde la enseñanza, sino estudiantes que encontraron, descubrieron que podían hacer cosas solos, y no porque nosotros necesariamente hayamos tenido como propósito hacerlo. En ese sentido, algunos de los procesos que favorecen el aprendizaje autónomo, y hay distintos autores trabajando en eso, plantean que los procesos que favorecen este aprendizaje autónomo, en principio tienen que ser intencionales. Quiere decir, tienen que tener objetivo claro de favorecer la autonomía. No es que de casualidad un estudiante se convirtió en un estudiante autónomo, ¿no? Sino que nosotros tenemos que tener una intencionalidad frente a determinadas propuestas de enseñanza, pensar cuánto esas propuestas van a aportar a la autonomía del estudiante. También que esas propuestas de autonomía tienen que ser conscientes, quiere decir, tienen que lograr conciencia en el estudiante para que el estudiante aprenda procesos de regulación y de autorregulación, fundamentalmente de autorregulación, que son esos procesos, digamos, del campo de la metacognición, del aprender a aprender, donde queremos que el estudiante solo se dé cuenta
distinta, que tiene que cambiar su estrategia, que tiene que, por ejemplo, volver a rehacer su trabajo porque no está mostrando ese trabajo una evidencia de aprendizaje, y que no necesariamente espera que vengamos nosotros y le digamos que lo tenga que hacer, ¿no? Y la autonomía está absolutamente ligada a los procesos de autorregulación, ¿no? Uno diría, un estudiante es autónomo cuando es capaz de autorregular sus procesos de aprendizaje. También los procesos que son sensibles a las variables del contexto de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Es decir, para que un estudiante sea autónomo, no es que es autónomo en general y para siempre, es autónomo en determinadas circunstancias, en determinados contextos, con determinadas estrategias de enseñanza, es decir, por ejemplo, la exposición, ¿no? La exposición, aunque sea dialogada por parte del docente, no es lo mismo que trabajar por proyectos o por trabajar por casos o por problemas, en términos de lograr un objetivo de autonomía. Hay mayor autonomía si yo trabajo a partir de casos, proyectos, problemas, con alto grado de desestructuración en el sentido de permitir una alta participación de los estudiantes. Y también los procesos que favorecen la autorregulación y la autonomía son fundamentalmente procesos colaborativos. ¿Por qué? Porque los procesos de autorregulación no se logran si yo no estoy aprendiendo junto con otros. Y con otros me refiero a pares, me refiero a docentes, me refiero a pares ya sea del mismo grupo, de estudiantes más pequeños, de estudiantes más grandes, o sea, la idea de que solo uno logra la autorregulación cuando uno está inmerso en un contexto de trabajo colaborativo con otros. Entonces, ahí es donde se nos juntan, digamos, las definiciones de autonomía y metacognición, entendiendo la autonomía como la facultad de tomar decisiones, ¿no? O sea, la idea de que un estudiante regula sus procesos de aprendizaje a modo de autorregulación, tiene que ver con su posibilidad y capacidad de tomar decisiones. Y eso significa que su capacidad o facultad de tomar decisiones tiene que ver con que nosotros, profesores, maestros, le ofrezcamos situaciones donde él tenga que tomar decisiones. Y entonces, otra vez viene la pregunta, bueno, en esta propuesta de enseñanza que yo llevo hoy a mi clase, si tengo contemplado o no, por ejemplo, que el estudiante va a tener que tomar alguna decisión con respecto a el contenido, a la estrategia, al criterio de agrupamiento, a cuestiones de evaluación. La idea de metacognición tiene que ver con saber qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, bueno, cómo nos sentimos frente a eso y cómo es posible mejorarlo, ¿no? Y eso significa que estamos poniendo al estudiante en el centro del aprendizaje. Y entonces, para nosotros la autonomía y la metacognición son dos conceptos muy relevantes, ¿no? Casi diría como principios para poder diseñar situaciones de enseñanza. Es decir, cada vez que yo planifico una experiencia de aprendizaje para mis estudiantes, puedo preguntarme cuánto de esa experiencia va a contribuir al desarrollo de sus habilidades metacognitivas, ¿no? De aprender a aprender, de tomar decisiones acerca de qué y cómo está aprendiendo. ¿Por qué nos importa esto? Porque hay muchas investigaciones, entre ellas aquí la de Marchesi y Martín, que ya tiene unos años, pero que se sigue repitiendo el fenómeno, donde ellos plantean que los estudiantes tienen, digamos, algunos tienen muy claro qué es lo que necesitan para aprender, otros tienen una visión, dicen ellos, muy simple del aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, los estudiantes que piensan que con repetir varias veces un texto aprenden bien, ¿no? O si estudian, vieron la noche anterior y se hacen un resumen y repiten ese resumen,
eso significa que están aprendiendo bien, y no tienen ninguna conciencia acerca de cuáles son las habilidades que tienen que poner en juego para aprender, cuáles son las fortalezas que les permiten avanzar en sus aprendizajes, ¿no? Y entonces en ese sentido hay mucha disparidad, hay muchos estudiantes con poca conciencia de qué y cómo están aprendiendo, y con poca conciencia de la necesidad de saber qué y cómo están aprendiendo para poder avanzar. Ustedes saben que Flavel fue el primero que en la década del 70 de la Universidad de Stanford planteó el tema de la metacognición, del aprender a aprender, y él señaló las tres primeras focos de lo que implica el desarrollo de las habilidades metacognitivas, ¿no? Y él planteó el conocimiento sobre uno mismo como primero, ¿no? Con preguntas con cómo aprendemos, preguntas cuáles son nuestras fortalezas y debilidades, los obstáculos, preguntarse, por ejemplo, ¿somos analíticos, somos sintéticos, somos más visuales, somos más corporales, kinestésicos? Bueno, todas esas cosas que uno se pregunta sobre uno mismo. El segundo, decía Flavel, que necesitamos conocer las tareas, o sea, antes de empezar una tarea, preguntarnos muy bien si entendemos qué es lo que tenemos que hacer. ¿Vieron que es muy común que uno le da una consigna y el estudiante se pone a responderla, y después de responderla se da cuenta, a veces se da cuenta, ¿no? A veces no, que no era eso lo que le pedían? Y entonces él hizo todo un desarrollo maravilloso, y después la consigna decía, supónganse, que analice. Y él hizo un cuadro comparativo, ¿no? Y se formuló preguntas, pero la consigna no pedía nada de eso, ¿no? Entonces, Flavel dice, y esto está retomado por Monereo, por toda la escuela de educación de Harvard en comprensión profunda, que cuando le pedimos una tarea al estudiante, darle unos minutos primero para que, por ejemplo, explique con sus propias palabras qué entendió que tiene que hacer. Y van a ver las sorpresas que nos llevamos, ¿no? Y lo importante de ese momento, que uno dice, bueno, pero estoy como perdiendo tiempo. Bueno, pero estamos ganando en comprensión de la tarea por parte del estudiante. Y lo tercero que él propone es el conocimiento sobre las estrategias. O sea, mal puedo yo querer cambiar mi estrategia, por ejemplo, para resolver un problema, si solamente conozco un modo de resolverlo. Entonces, en la medida que conozco más estrategias, más posibilidades de darme cuenta que podría usar otra o probar otra para ver efectivamente cómo me va. Frente a esto, uno podría decir, bueno, muy linda tu explicación, Rebeca, ya entendimos los conceptos teóricos, ¿no? Ahora pensemos algunas ideas, algunas propuestas de cómo se hace con todo esto. Entonces sí, voy a compartir, como siempre, algunas ideas y propuestas tomadas de la mano, por supuesto, de grandes pedagogos que siempre nos iluminan con sus ideas. Aquí lo tenemos a Astolfi, a Jean-Pierre Astolfi. Ustedes saben que a mí me gusta ponerle las fotos de los autores porque uno nunca los conoce, ¿no? Uno lee el libro de Astolfi y se lo imagina, por ejemplo, rubio y de ojos celestes, y fíjense que no, ni rubio ni de ojos celestes, pero brillante en sus aportes. Y él, por ejemplo, nos aporta una manera de clasificar el tipo de tareas que podríamos proponerle a los estudiantes, y que siempre, no porque uno se tenga que atener a una clasificación, pero las clasificaciones nos ayudan a pensar, nos hacen abrir nuestra cabeza para ver que hay muchas otras formas, no es que yo tengo que cumplir al pie de la letra esto. Entonces, Astolfi nos plantea lo que él llama actividades funcionales, ¿no? Que parten, fíjense, de las propuestas de los estudiantes referido a sus intereses y articulado con el objetivo de aprendizaje que tiene que lograr, ¿no? Entonces, cuando el estudiante parte de un interés y el docente ayuda a articular ese interés con el propósito de su enseñanza, ¿no? A eso él lo llama actividades funcionales, ¿no? Y que
él las valora mucho porque dice que son aquellas actividades que son de preocupación legítima del entorno en el cual el estudiante se encuentra, ¿no? Y eso ustedes saben que es muy valioso, ¿no? Que el estudiante traiga sus preocupaciones de contexto y nosotros lo ayudemos a articularla, por ejemplo, con las referencias del diseño curricular, ¿no? O de los programas que tenemos que enseñar. El segundo tipo de actividades que él plantea es de resolución de problemas, ¿no? Entonces ahí esas mismas actividades funcionales, esos mismos intereses de los estudiantes, profundizados, indagando, formulando hipótesis, buscando evidencias, ¿no? Y lo tercero que él la llama actividades de estructuración, donde recién ahí, porque él lo plantea esto de alguna manera como una secuencia, en el tercer momento él dice desligar el concepto de la situación inicial. O sea, ahí recién le pongo nombre, le pongo concepto teórico, en lugar de lo que muchas veces hacemos al revés. Buen día, hoy les voy a explicar este tema y después vamos a hacer un ejercicio de aplicación sobre este tema. Aquí está exactamente plantado Astolfi sobre la idea de estudiante protagonista, ¿no? De un estudiante que empieza con su necesidad identificada en su contexto cultural, el profesor articulando esos intereses con lo que tiene que enseñar, después indagando en profundidad, buscando, digamos, formular hipótesis o buscar evidencias o tomando, bueno, qué dicen distintos expertos al respecto. Y lo último que hace aquí Astolfi es separar todo eso que fue de alta, digamos, experimentación, experiencial, ideas de los estudiantes y demás, y uno diría, bueno, ahora llamemos a las cosas por su nombre, ¿no? Articulemos con conceptos, con teorías de distintos autores y demás. También a Mérier, que saben también todos ustedes que para nosotros es un referente importante, y fíjense que Mérier describe al estudiante protagonista como un estudiante que observa, que experimenta, que imagina, que discute, que comparte, que critica sus propios argumentos y los de otras, que verifica afirmaciones, construye teorías, explicaciones, está abierto a la reflexión, a la revisión, capaz de escuchar con mucha atención, ¿no? Ofrecer reflexiones, consciente de sus propios valores y de los beneficios potenciales para sus comunidades. Así describe Mérier a un estudiante protagonista. Uno diría, es una descripción para mí hasta poética, ¿no? Porque pone al estudiante, uno diría, miren si logramos estudiantes con todo esto, ¿no? O con buena parte de todo esto, y obviamente sería un estudiante opuesto al estudiante apático o desinteresado, como lo veíamos al principio. Y también él piensa en algunos comos, ¿no? Y él dice que un sujeto adquiere verdaderos saberes, fíjense, cuando los convierte en su historia, nada más y nada menos, ¿no? Cuando logra que ese saber esté vinculado a su propia historia. Dice que únicamente entra en un libro, miren qué maravillosa manera de decirlo, ¿no? Cuando las palabras le resuenan en él y le permiten entablar un diálogo interior. Cuando comprende un modelo científico, que es cuando se los apropia, ¿no? Ese modelo científico, esa teoría. Y él dice, finaliza el párrafo diciendo que nadie domina una competencia si no comprendió su principio, si no sabe a qué situación le permite hacer frente a esa competencia, en qué condiciones puede utilizarla en otro contexto por propia iniciativa. ¿Por qué lo puse textual? Porque está muy bien dicho y no tendría por qué yo parafrasear algo que Mérier lo dice tan bien y tan clarito y que me parece que nos da muchas pistas acerca de cómo lograr este estudiante protagonista. No podía dejar afuera a Brunner, porque ustedes saben que
no sé si lo hubiera conocido de joven, tal vez me hubiera enamorado y me hubiera casado con él. Enamorado seguro, no sé si me hubiera casado, pero Brunner tiene esa vigencia, ¿no? De sus ideas. Fíjense que él empieza diciendo hace muchísimos años atrás la necesidad de que la enseñanza genere alternativas respecto a algún problema y que promueva la exploración de un problema. Y lo dice alrededor de 1960, 70, ¿no? O sea, muchos años atrás. Nos dice que explorar alternativas para él es mantener varios hilos de acción al mismo tiempo. Avanzar en unos, descartar otros, ¿no? Y por eso él plantea que la retroalimentación del profesor o de las pares juega un rol muy importante. Y lo dice cuando la evaluación formativa no ocupaba un lugar central en nuestras conversaciones cotidianas, ¿no? Lo dice hace muchos años. Y por supuesto, esta idea que la retoman muchísimos autores, ¿no? Que no se trata de aprender muchas cosas, sino menos y con más profundidad. Eso, en todos los autores que ustedes lean en estos últimos 20 años va a aparecer esta idea de que menos es más. Yo le sumé y le articulé aquí los aportes, ustedes la conocen bien, a Mariana Maggio, a Cristóbal Cobo. Cuando ellos hablan de los espacios maker a través de la tecnología, ¿no? Y los definen como espacios de colaboración en que los estudiantes acceden a recursos, ¿no? Como si fueran a un gran supermercado de recursos, pero no solamente recursos materiales, conocimientos, herramientas, ¿no? ¿Pero para qué? Para trabajar en sus proyectos, ¿no? Y esto es bien interesante porque muchas veces en las escuelas o en universidades que han diseñado espacios makers, siempre la pregunta es, ¿quién tiene que estar a cargo del espacio maker? Porque en la biblioteca está claro que un bibliotecario, pero en un espacio maker, ¿no? ¿Quién tendría que estar? Y es interesante la discusión, porque algunos sostienen que tiene que estar alguien muy creativo, que no tiene que ser alguien especialista en ninguna disciplina en particular, sino alguien con una cabeza muy abierta, ¿no? Alguien con recursos o alguien con ideas para ayudar a otros a invitar. Y entonces es muy interesante, si ustedes alguna vez tienen una oportunidad, entren en un espacio maker y van a ver a los chicos, a los adolescentes, yendo a consultar a quien está en el espacio maker, diciéndoles, por ejemplo, estoy trabajando en un proyecto de Egipto, ¿no? ¿Qué me puedes ofrecer de todo lo que hay aquí para el proyecto de Egipto? Y en el espacio maker hay telas, y hay clavos, y hay una impresora 3D, y ahí uno diría, ¿qué le voy a dar? ¿Un pedazo de tela para que haga un disfraz de un egipcio? No, la tarea fundamental que tiene quien está en espacio maker es ayudarlo con preguntas, ¿no? Ayudar al propio estudiante a pensar ideas que después lo van a llevar, por supuesto, a mirar recursos o a encontrar algunos materiales, ¿no? Y esta idea de promover la exploración que viene de una maravillosa idea de Brunner. Entonces, esta nueva cultura del aprendizaje a través de estos procesos de autonomía implican crear una narración y un escenario. Y otra vez traigo pistas para el cómo del estudiante protagonista. No es buen día, vamos a hablar de esto. Voy a crear una narración, voy a crear un escenario donde los estudiantes van a tener, digamos, entre comillas, roles en este escenario, van a formar parte de esta narración. Voy a tomar de la educación formal, que es donde yo trabajo dentro de una institución, pero también mucho de la educación no formal, de lo que ocurre en un club, de lo que ocurre cuando los adolescentes se juntan en una plaza, de lo que ocurre en las redes, de lo que ocurre en todo lo que uno podría decir fuera de la caja, ¿no? Lo que funciona fuera de la caja. Por eso uno ve hoy formatos alternativos donde dice, bueno, hago un curso virtual. ¿Cuántas modalidades diferentes de cursos virtuales tenemos? Muchísimas. Con clases
sincrónica, con clase asincrónica, trabajando en grupos, trabajando todo asincrónico, con foros de seguimiento, con tutores, o sea, cuántas modalidades alternativas que no están pensadas necesariamente desde el campo de la educación formal, pero que nos sirven para pensar lo que podemos hacer adentro de la educación formal. Por supuesto, el trabajo con las preguntas y no con las respuestas. Nosotros trabajamos mucho preguntando para que el estudiante responda y trabajamos muy poco con favorecer el estudiante preguntando y preguntándose preguntas genuinas. Por supuesto, todo tipo de interacciones con otros que están fuera de la escuela, que están en la comunidad, con otros que están lejos y que a través de internet es posible conectarse, y también con muchas intervenciones. Nosotros no solamente en el rol de enseñar un contenido, sino intervenir para que un estudiante avance, intervenir para no responderle, no darle la respuesta, sino intervenir para que el estudiante la busque, y por supuesto utilizando fundamentalmente estrategias que tienen que ver con presentar desafíos y proyectos. Entonces, volvamos al inicio, cómo salimos del estudiante apático, desinteresado, y convertimos al estudiante de un activo a un protagonista. Y otra vez juntamos aquí respuestas, respuestas en este caso de los propios estudiantes, solo que las pusimos, si quieren, en lenguaje más académico, pero los chicos y los jóvenes nos dijeron, a las preguntas de cuándo ellos se consideran estudiantes protagonistas, bueno, cuando prueban, experimentan y ven qué pasa, no solamente prueban y entregan lo que hicieron, digamos, sino cuando ven qué pasó con eso que probaron. Cuando empatizan adoptando múltiples perspectivas, o sea, se pueden poner en el lugar del juez, se pueden poner en el lugar del abogado, se pueden poner en el lugar de la madre del acusado, ¿no? Esa idea de las múltiples perspectivas. Cuando, por ejemplo, pueden anticipar necesidades o obstáculos que van a encontrar en la jornada de aprendizaje, y eso significa que saben con anticipación para qué van a la escuela y qué se van a encontrar. Cuando se conocen con sus fortalezas y debilidades. Cuando, fíjense, esto lo dijeron como bastante textual, cuando construyen su banco de recursos de aprendizaje, ¿no? Y es bien interesante cuando uno les pide que, por ejemplo, hagan sobre una foto de ellos, pongan lo que se llama en tecnología entornos personales de aprendizaje, ¿no? Que pongan, por ejemplo, todo lo que usan, todas las aplicaciones, todas las redes en las que participan, ¿no? Y entonces ahí empiezan a aparecer los bancos de recursos, ¿no? Y a eso, por supuesto, le podemos sumar libros, videos, músicas, ¿no? Literatura, etc. Cuando cambia de estrategia, cuando se da cuenta, ¿no? Que necesita cambiar, cuando está abierto a la retroalimentación de otros, cuando establece conexiones y analiza críticamente los hechos y las teorías, o sea, puede juntar esta noticia que salió hoy en el diario con alguna teoría o concepto que está estudiando. Bueno, y por supuesto, cuando contribuye y se beneficia trabajando con otros de manera colaborativa, pero fíjense, con otros que piensan diferente, no con los que piensan igual que pienso yo. Entonces decimos, y voy cerrando para que podamos dialogar, que solo se puede educar en la autonomía si le ofrecemos a los estudiantes libertad para tomar decisiones. Y esas decisiones tienen que ver cuando un estudiante está en condiciones de definir qué va a aprender y cómo lo va a aprender, pero a partir de los propósitos que el docente le plantea desde la enseñanza, ¿se entiende? No es, bueno, yo quiero aprender lo que a mí se me da la gana aprender, sino si mi docente me dice que estos son los propósitos que él quiere a partir de la enseñanza, o que estos son los objetivos de aprendizaje que yo tengo que lograr, bueno,
¿cómo podemos hacer para que ese estudiante entonces defina qué y cómo va a ser ese recorrido para lograr esos aprendizajes? Por supuesto, esa definición no es algo que se construye de un día para otro. El camino de la autonomía y el desarrollo de las habilidades metacognitivas tienen como condición al estudiante protagonista, pero requieren de un recorrido y un acompañamiento del docente desde un rol, por supuesto, diferente al tradicional, que es simplemente transmisor de información. Y por supuesto, lleva mucho tiempo. Esto no es responsabilidad de la escuela primaria, de la escuela secundaria, del nivel terciario, de la universidad, sino es responsabilidad de todos los docentes que trabajamos educando a nuestros niños, jóvenes y adolescentes, porque el mundo en el que estamos viviendo es un mundo incierto, es un mundo que no sabemos con qué se van a encontrar nuestros estudiantes, con lo cual es una construcción transversal a todos los niveles de escolaridad. Gracias miles por la escucha y por supuesto disponible para conversar y para escucharlos a ustedes como docentes protagonistas ahora. ¿Está bien? Muchísimas gracias, Rebeca, muchísimas gracias. Bueno, les vamos dando la palabra, seguramente a todos ya fuimos mientras te escuchamos hablar pensando en los estudiantes con los que trabajamos a diario, en las actividades que proponemos, en aquellas cuestiones en las que tratamos de innovar o de pensar en estrategias para que se aprendan mejor y para que ellos asuman este rol, esta autonomía de la que vos hablabas. Así que bueno, profes, directivos, porque también hay directivos de instituciones educativas, este es el momento para intercambiar, para conversar, para preguntar y bueno, les damos la palabra a ustedes. Mientras los profesores se van animando, Rebeca, a medida que vos ibas compartiendo de manera tan generosa esta exposición, se me venía a la cabeza algo que está sucediendo en este momento en la universidad, y si hay profesores de la UVP seguramente van a comprender de manera acabada de qué se trata. A partir de la pandemia, uno de los logros para mí, si me permiten, fue la posibilidad de que nuestros estudiantes realicen los exámenes a libro abierto. Creo que antes estábamos bastante reticentes a eso, que cierren el libro, que reproduzcan la definición tal, que se aprendan de memoria la ley tal. Entonces, nos estamos encontrando hoy con el desafío como dirección de pedagogía junto a María y un hermoso y gran equipo, de que los profesores nos envían algunos modelos de examen y les cuesta salirse del modelo tradicional. Es decir, de darle lugar a este estudiante protagonista del que vos hablabas, Rebeca, donde tiene la posibilidad de contar con todos los materiales y así también la posibilidad de que los profesores elaboren consignas de aprendizaje poderosas, tomando un término de Mariana Mayo, ¿no? En donde verdaderamente los invitemos a los estudiantes a reflexionar, a disentir, a construir nuevos saberes. Eso era lo que se me venía principalmente a la mente a lo largo de toda tu exposición. María, es una tarea compleja porque no están habituados muchas veces los profesores, pero tampoco los estudiantes. Y cuando muchas veces le preguntás a los estudiantes si no es más interesante, por ejemplo, trabajar con un proyecto, con un problema, con un caso, te dicen no. Y entonces vos obviamente le preguntás por qué. Y te contestan, o sea, hemos recogido esta respuesta, porque hay que pensar mucho, ¿no? Y ese pensar mucho, y digamos, tiene un sentido, no es que no piensan, por supuesto, sino que da más trabajo que aprenderse un concepto de memoria, ¿no? Y replicarlo en una hoja, y cuando terminaste de replicarlo, te olvidás, o sea, tarea cumplida, uno diría, ¿no? Y cambiar a una modalidad donde tengas que formular hipótesis, donde tengas que encontrar desde distintas perspectivas una respuesta
a ese problema o a ese caso, tengas que hacer un análisis crítico. Primero es más trabajoso, pero también yo la pregunta que haría es si en algún momento se les enseñó a los estudiantes a abordar ese tipo de habilidades de pensamiento más complejas, ¿no? Que en general uno dice, bueno, analiza este texto o hace un ejercicio de comparación, y siempre para mí la pregunta es, ¿en qué momento quién te enseñó a hacer un ejercicio de comparación, ¿no? Y no me meto con el contenido, sino con la comparación. Ustedes saben que las habilidades estas, digamos, de orden más compleja, requieren ser enseñadas, explicado su sentido, practicadas y sostenidas en el tiempo, ¿no? Y bueno, entonces la pregunta es, ¿quién les enseña? Entonces, la respuesta que muchas veces encontramos te dicen, es responsabilidad de todos los profesores enseñar, suponte, a comparar. Y nosotros sabemos que lo que es responsabilidad de todos, después no es de nadie. Digo, bueno, ¿quién concretamente, ¿no?, enseñó? Y entonces encontramos a los estudiantes sin recursos para hacerlo, aunque quisieran hacerlo. O sea, no es simplemente una cuestión de voluntarista del estudiante, sino en muchos casos sin recursos para hacerlo, ¿no? Entonces ahí se nos abre también un campo interesante de formación, ¿no?, en esas capacidades o habilidades de pensamiento. Excelente. Escuchándote a partir de la pregunta y el comentario que hace María Elena, me quedo pensando en algo que me ha pasado el día de ayer. Me llega un mensaje de estudiantes que se están formando a adultos en una carrera de formación docente y demás, y un estudiante agradeciéndome muchísimo la propuesta, pero diciéndome que ella esperaba una propuesta clásica. No uso esa palabra, pero sí me dice que hacer mapas conceptuales, que es una de las propuestas, filmar un video, que es otra, y armar un ensayo, que esas eran las 3 propuestas, y hacer una entrevista a un docente de una institución, que esas eran las 4 propuestas que había. Para ella eso era mucho tiempo, y ella esperaba las otras actividades. Entonces, a raíz de eso, que yo la verdad que me quedé reflexionando mucho sobre lo que ella planteaba, decía, bueno, esto de que vos propones de alumnos protagonistas, y ahora me das una pista con esto de decir que son habilidades que tienen que ser enseñadas, sostenidas en el tiempo y practicadas. Bueno, ahí quizás hay una pauta y te preguntaré si tenés alguna otra recomendación para las instituciones educativas, para quienes estamos en la gestión de las instituciones educativas, de cómo ayudar a sostener en el tiempo, a través de algunas políticas institucionales y demás, esta propuesta del estudiante protagonista, porque esto que vos decís es muy cierto. Si es una propuesta de un docente o de otro docente, parecería ser que muere en el intento, porque hay que... yo me quedé muy sorprendida con ese mensaje, pero lejos de enojarme o de echarle la culpa al alumno, me puse a pensar en toda la trayectoria que hay por detrás, que lleve a que sea como más desgastante pensar en hacer un mapa conceptual, un ensayo, o un video, o una entrevista, con toda la formación que les damos, orientaciones, pautas, pistas. ¿Qué pasa ahí o cómo se puede gestionar esto, Rebeca? En principio, hay una cuestión, diría, de practicidad que voy a usar para responderte, María, porque si no, uno se queda con la idea de, bueno, muy linda la propuesta, pero bueno, ¿cómo hacemos? Y no por resolverlo técnicamente, por supuesto, primero hay políticas institucionales para entender que eso es importante y que eso va a ser objeto de trabajo y que también va a ser objeto de evaluación, porque aquí no nos olvidemos que en ese trabajo que vos le ofreces 4 opciones a los estudiantes, vos vas a evaluar ese trabajo. Y entonces, si yo pienso que cuál es la concepción de evaluación que tiene la institución, si la concepción es que evaluar es que el estudiante repita información de memoria, está de más todo lo que vos estás proponiendo. Y efectivamente no es lo que yo esperaba, porque aquí me dijeron que lo que importa es que yo me aprenda esto de memoria y lo repita. Si la concepción y la política de la institución con respecto a la evaluación es que el estudiante
sea capaz de explicar con sus propias palabras, sea capaz de ofrecer un ejemplo y demás. Obviamente, la coherencia sería que se ofrezcan propuestas de este tipo. Entonces, primero hay una cuestión de transparencia de todo eso para el estudiante. El estudiante tiene que saber que cuando entra a esa institución, se le va a enseñar de determinada manera y se lo va a evaluar en consistencia con esa modalidad. Y entonces ahí yo puedo decir, mejor me voy a otra universidad que me pidan de memoria, yo soy buena estudiando de memoria, ¿no? O lo que yo entiendo que es menos complejo para. Entonces, esa es cuestión de la política y de la transparencia, sobre todo digo en el nivel superior. En el nivel secundario a veces esto no es tan claro ni el estudiante busca esta claridad. Pero con respecto al cómo, yo siempre, me voy a dar un ejemplo con escuela secundaria. En la escuela secundaria, los chicos en los 5 años, no sé, supónganse, tienen 50, 60 materias. Uno podría tomar cualquiera de las clasificaciones que quiera de habilidades de pensamiento para el siglo XXI, o sea, hay varios circulando en el mundo y uno puede elegir aquella con la que se siente institucionalmente más cómoda, me refiero no individualmente, y uno puede hacer un buen ejercicio de distribución, ¿no? En una discusión con los equipos docentes, donde, por ejemplo, hay 10 habilidades que van a ser enseñadas en primer año, 10 en segundo año, 10 en tercero, 10 en cuarto, 10 en quinto. Y de esas 10, se pueden hacer en primer año, yo, profe de matemática, en acuerdo con todo el cuerpo docente, voy a ser responsable de enseñar la habilidad de comparar. ¿Qué quiere decir? Que yo soy responsable de mostrar para qué sirve, modelar con ejemplos, practicar, sostener el tiempo. ¿Otros profesores van a usar la comparación? Sí, también van a usar la comparación, pero yo me responsabilizo de enseñarla. La profe de literatura se va a encargar de enseñar la de comprensión, lectora, lo que usted quiera. Si uno hiciera ese reparto de responsabilidades, por llamarlo de alguna manera, imagínense con cuántas habilidades saldría un estudiante de la escuela secundaria. Y uno diría, bueno, algunas las aprendió mejor, otras menos, pero saldría con un bagaje de habilidades de pensamiento que fueron, además, se hicieron visibles, porque muchas veces el estudiante hace una comparación, pero no sabe que está comparando. Y si le preguntas cómo lo hizo, y no sé, qué sé yo, empecé por acá y después terminé y acá me encuentro con dos columnas, y no tiene idea de qué estrategia usó, de qué obstáculos encontró en el camino. Entonces, hay organización y distribución, hay hacer visible eso que están aprendiendo y que están poniendo en juego. Hay política institucional primero de acuerdos y transparencia acerca de todo eso. Por supuesto, articulado con los contenidos. Nadie aprende a comparar en el aire. Yo te digo, compara dos cosas, me vas a preguntar qué quieres que compare. Y yo puedo decirte, bueno, en principio caramelos y chocolates, pero después vas a ir a historia y vas a querer comparar asirios y caldeos, qué sé yo. O sea, no separo del contenido. Pero para enseñarla, tengo que decir, bueno, cuando vas a comparar, ¿qué haces primero? Y bueno, primero hago una lista de todas las características, o no, o hago un cuadro de doble entrada primero y después. Bueno, hay algo también de la metodología, ¿no? ¿Y para qué me sirve comparar? Yo prefiero no aprender a comparar. ¿Tiene algún beneficio aprender a comparar? Bueno, todo esto forma parte del cómo, ¿no? Muchísimas gracias, Rebeca. Muchas gracias. Ahí tenemos a Taya Viño, que levantó la mano para hacer una pregunta. Taya, si querés habilitar tu micrófono. Lo tenés deshabilitado, ¿eh? Hola, ¿ahí me escuchan? Sí, Hola. perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por el espacio. La verdad, Rebeca, muy interesante la presentación y la propuesta de tema. Me resulta sumamente interesante. Yo he sido docente de estrategias de estudio, con lo cual me toca muy de cerca el tema y he visto con mis ojos lo que es esto, ¿no? De
aprender a hacer un cuadro o aprender a comparar. Y también he visto la resistencia de los estudiantes. Yo siempre arranco las clases diciéndoles que en mi clase pueden criticar todo. Y las primeras clases se sonríen y les da como miedo y les da como vergüenza y nadie dice nada. Y pasadas 2 semanas encuentro que entro al aula y es una crítica constante, no puedo decir ni buen día y me arrepiento de la propuesta del primer día porque casi no puedo dar clase porque hay una demanda permanente. Que está buenísimo, digo, me encanta, es cansador, pero está buenísimo. Y me quedo pensando, y esto lo dejo como una reflexión, los espacios maker que vos comentabas, porque me parece una instancia re interesante que puede potenciar muchas cosas en los entornos universitarios. Pienso en eso, ¿no? ¿Cómo se podría, me quedo recalculando, cómo se podría generar esto en los entornos universitarios y acompañar a los estudiantes desde ese lugar, un poco también pensando en la propuesta con la investigación, en el vínculo con la investigación que se crea, y hay una intención investigativa, un conocimiento de un método de exploración, que está bueno que se vaya adoptando, porque eso después van a ser los estudiantes que van a integrar los espacios de investigación propiamente dicho, digamos, también. Sí. Nada, me quedaba pensando en eso, como que habría que pensar cómo meterlo, como hacer espacios maker, pero en la universidad. Sí, me parece que en la universidad, también por supuesto en la escuela, se pueden pensar muchas alternativas. Creo que el espacio maker es un ejemplo de las muchas cosas que se pueden generar cuando los estudiantes, el sábado hubo un evento de la revista Anfibia aquí en Buenos Aires y había un taller de chicos que reparan computadoras y celulares, vieron que tienen un tiempo como de vencimiento, el tema de la obsolescencia, y ellos como una propuesta esto de chicos de edad universitaria, no de escuela secundaria, bueno, hicieron todo un desarrollo de un emprendimiento con el objetivo de recuperar. Entonces el taller era que la gente que quería llevar un celular viejo o una computadora vieja, ellos la restauraban o intentaban, por supuesto, restaurarla. Eso uno podría decir, es un espacio maker sin todos los condimentos de un espacio maker, pero que tiene detrás la idea, por un lado, de estudiante protagonista, tiene la idea, bueno, por supuesto, ahí hay una cuestión también ideológica con la idea de obsolescencia de las computadoras, de los celulares y demás. Digo, hay muchos formatos, hay muchas experiencias hoy de esas interesantísimas, digo. No necesariamente tiene que ser un espacio maker, pero sí tomo de tu inquietud pensar espacios con esta idea de pensar fuera de la caja, ¿no? Uno está acostumbrado a que haya una biblioteca, que haya un laboratorio y ahora que haya un espacio maker. Bueno, digo, pensar fuera de la caja es imaginar, y los mejores que imaginan esos espacios son los propios estudiantes, otra vez. No sé si nosotros los profesores somos quienes deberíamos pensar en cómo debiera ser el espacio, sino las voces de los estudiantes, y nosotros en todo caso acompañar, articular, ¿no? Para que eso suceda. Pero me parece bien tener eso en la cabeza, ¿no? Como inquietud allá. Gracias por el aporte. Muchas gracias. No, al contrario. Rebeca, acá hay varias participaciones en el chat y, por ejemplo, Paola Andrea Oso le dice: buenas tardes, desde ya es un placer escucharla. Soy docente de una escuela primaria de una comunidad en la que los alumnos se presentan muy inseguros y tímidos. Muchas veces es difícil que se abran al debate. Estamos recorriendo aún el camino de los diálogos para luego llevar ese diálogo a otro nivel. Sé que el camino no es sencillo, pero muchas veces me enojo conmigo misma y con mi práctica, pero busco nuevas herramientas y lo vuelvo a intentar. Miren, cuando nosotros pensamos en cambiar determinadas estrategias o hábitos, no podemos hacerlo sin entender el contexto de nuestros estudiantes.
Y el contexto hace que, por ejemplo, hay comunidades que el silencio forma parte del ser de esa comunidad. Y entonces, ¿por qué yo podría pretender, ¿no?, empezar a que dialoguen entre todos cuando culturalmente ese no es un valor? Y en todo caso, eso que, no sé el nombre de la maestra, no recuerdo, María, o dijiste... Paola. Paula. Entonces, cuando uno piensa en ese a dónde ir, ¿no? Tengo que ver cuál es el punto de partida y el contexto. Y a lo mejor esta estrategia que ella usa de diálogos, ¿no?, de uno con el otro, es una muy buena estrategia. Y a lo mejor en algún momento, cuando sean un poco más grandes, intentaré pasar, porque me interesa más allá de la cultura de procedencia, es decir, bueno, el trabajo colaborativo con otros también tiene que ser aprendido y enseñado en la escuela, pero me parece que esa estrategia es ser respetuosa también de la cultura de donde esos niños proceden. Entonces empiezo de A2, tal vez después en algún momento podría hacer algo de A3, y a lo mejor pasarán varios grados donde seguirá siendo esa la estrategia. Y tal vez lo que puedo hacer es cambiar los pares, ¿no? Entonces, hoy trabajé con María, mañana con Guadalupe, pasado con Vanessa, y así, ¿no?, ir cambiando sin necesariamente llegar al grupo total, ¿no? Y tal vez me va a llevar tiempo. Entonces, me parece que también de eso hay que ser muy respetuoso, a pesar de que nos encantaría un debate grupal, digamos, ¿no? Así que coincido con lo que plantea Paula. Gracias. Acá Paola dice que acaba de encontrar la respuesta que tanto ha buscado, así que te agradece muchísimo. ¡Qué suerte, qué suerte! Bien, a ver qué más. Acá hay una mano, tenemos otra mano levantada y después ya seguimos leyendo en el chat. Sí. Valeria Silvia Cristina. Sí. Buenas tardes, Rebeca, buenas tardes. Hola. Mi nombre es Valeria Buzo, soy profesora y vicedirectora a nivel secundario de un instituto privado en Córdoba. Me encantó la idea de esto de repartir responsabilidades para aprender, para enseñar habilidades, pero creo que por ahí desde la gestión cuesta a veces conseguir que los docentes se involucren también, porque es sobre todo el trabajo que ya tiene el docente, yo estoy en el aula también, y aparte de todo el trabajo que el docente tiene, es como que cargar con más cosas. Y siempre termina siendo los mismos docentes, el mismo grupo de docentes, los que se prenden o te dicen, sí, bueno, participo, me encantó la idea, y terminamos cargando de más responsabilidad a la misma gente siempre. Es como que cuesta, no sé, hacer enamorar al docente de un formato nuevo, de una idea nueva. Es por ahí desgastante desde la gestión también estar impulsando constantemente y decir, bueno, a ver, vamos a parar un poco, tratemos de no innovar tanto. Me encantó la idea esta de repartir la responsabilidad de enseñar habilidades. Me parece por ahí un poco compleja de llevarla a la práctica. A ver, dos cosas que pienso al respecto, ¿no? La primera tiene que ver con las innovaciones. Y muchas veces el problema con las innovaciones es que no se sostienen en el tiempo y se van cambiando por modas. Entonces, yo escucho en los pasillos caminando por las escuelas profesores que dicen, por ejemplo, frente a un pedido de hacer algo nuevo, no te preocupes, dentro de unos meses se le pasa porque viene otra novedad, ¿no? Y lo digo escuchándolo de los mismos profesores. Entonces, a mí me parece primero que hay que ser muy cuidadoso con las innovaciones, ¿no? Uno se entusiasma, seguramente muchos de ustedes son entusiastas con las innovaciones, yo también la soy,
pero muy cuidadoso, porque primero porque hay modas, ahora está de moda un tema, después viene otro tema de moda y todos quieren subirse en los temas de moda y eso hace que, bueno, uno le diga a los profesores, hoy vamos para allá, mañana para acá, pasado llegó un material divino, maravilloso y entonces va. Entonces, esa para mí es una primera cuestión que hay que revisar al interior de cada institución. ¿Cómo vamos con las innovaciones? ¿Es la cuarta del año, la quinta, la sexta, la octava? ¿O hace 3 años que estamos en un camino que es mejorar la formulación de preguntas por parte de los estudiantes? Y hace 3 años que sostenemos esta idea y además la estamos evaluando y vamos viendo cómo cada vez más los estudiantes preguntan más y mejor, preguntas más potentes, preguntas. Esa es una cuestión. Y la segunda cuestión es que cuando yo le pido algo más a un docente, debería quitarle algo. O sea, si le pido una responsabilidad nueva, debería pensar qué le puedo quitar. De responsabilidad me refiero, no de quitarle. Digo, bueno, vos querés prenderte en esta visión nueva que tenemos acerca de trabajar con estrategias, entonces vos que tenés además estas otras tareas, te quito esta tarea, obviamente no te voy a quitar que dejes de dar clases, obviamente, pero como los docentes hacemos muchas cosas administrativas, organizativas, bueno, te quito esta tarea, ¿no? En la primaria, por ejemplo, vieron que a cada maestro le toca un acto escolar, ¿no? Entonces yo digo, ¿sabes qué? Te quito, no sos responsable del acto escolar y prefiero que trabajes en esta habilidad de pensamiento. También esto forma parte de la gestión, porque es cierto, no podemos pedirle todo el tiempo y más cantidad y ¿no? Todo por el mismo horario, con el mismo sueldo, con la misma. No. Pero entonces me parece que la gestión tiene que poder hacer esas maniobras, digo, de, bueno, me ayudás con esto que nos parece importante en la escuela, no es que me ayudás a mí, ¿no? Sino a este proyecto. Y entonces, bueno, el acto escolar que te correspondía a vos, vamos a hacer algo distinto, ¿no? Los chicos no van a tener que preparar nada, vamos a hacer invitar a los padres que canten con los chicos canciones, con el profesor de música, y así vamos a festejar. Y las madres van a traer empanadas, y ese va a ser el 9 de julio. Entonces, perfecto, un poco de negociación también. de la buena Sí, negociación. por supuesto. Gracias, Rebeca. No, al contrario, al contrario. Victoria Brucesi dice, gracias por los consejos. Por mi parte, cuando comienzo un tema nuevo, pregunto si les suena la palabra. Por ejemplo, cuando enseñé rectas, debe ser paralelas o recetas paralelas o clasificación de sustantivos. Ellos asocian las palabras con lo que conocen y ahí comenzamos a darle forma. Por ejemplo, con la canción Universo Paralelo o con la clasificación de un equipo de fútbol. Voy a estar más atenta ahora para próximos contenidos, hacer la experimentación con distintas actividades y luego ponerle nombre a eso. Buenísimo, buenísimo. Muy bien. Tenemos la mano levantada de Clara Andrade y después de Marcelo Hanschel, perdón. ¿Clara? O Marcelo, no sé, quien esté allí con su micrófono habilitado, tienen el espacio. No. No sé si se escucha. Ah, sí, Sí. te escuchamos. Sí, Marcelo. Buenas tardes. Hola. Bueno, un gusto. Yo contaba recién en el chat que tuve una experiencia esta mañana de reflexión de mis prácticas y de reflexión con mis estudiantes. No sé si se escucha bien, porque no me anda bien el micrófono de la computadora. ¿Me escuchan bien? Ahora sí, antes se te entrecortó, pero ahí Claro, sí. si te acercas bien al micrófono y ahí te escuchamos bien. Bueno, priorizo entonces el acercamiento que la imagen en la cámara.
Lo importante es la pregunta. Esta mañana hice una devolución de un examen y me encontré de que en realidad me estaba haciendo una autodevolución del instrumento de evaluación que había construido y les pedía a los estudiantes que ellos me hicieran, que hablamos esto de la crítica, que hablaba otra profesora, otra maestra, y hablamos de las expectativas mutuas, ¿no? En los roles, estudiante, rol de docente. Encontré con el obstáculo de que, bueno, en algún otro momento yo hacía una devolución, bueno, bajo grado de elaboración de la pregunta, no manejo precisión tecnología, y después me pregunté, ¿saben elaborar a mis expectativas? ¿Tienen la posibilidad de oralidad, de escritura? Y ellos mismos me decían que en el secundario no habían tenido la oportunidad de aprender a escribir, de hacer un desarrollo académico, ¿no? Entonces podemos formar los estudiantes activos respecto a, bueno, con estos déficits, esas barreras que han tenido en algunos casos en escolarización previa, ¿no? Lo suplimos los docentes, bueno, como decía usted, sí, yo creo que sí, de hecho lo hice, y la mitad de la clase, el primer momento, les expliqué la pregunta, cómo me redactar la pregunta, les escribía para otros espacios, etc. Pero ahí corremos con un tema, esto que usted decía nos hace pensar, profe, y quizás porque no saben, ¿no? Y los docentes somos un poquito prejuiciosos o tenemos expectativas por ahí altas, ¿no? No sé si se entendió la idea. Sí, primero me parece muy interesante conversar con los estudiantes sobre estas cuestiones, ¿no? O sea, a veces nosotros hacemos nuestras propias interpretaciones y está bueno preguntarles a ellos, ¿no? Porque las voces de ellos son muy importantes y muchas veces nos aclaran muchas cosas. Y es cierto que algunas cosas son más fáciles que otras y que otras de verdad son más complejas, pero me parece, para mí lo más interesante es este diálogo, ¿no? Que después de hacer una actividad, no solamente un examen, a veces puede ser un trabajo, un ejercicio, una actividad, tener esta conversación acerca de qué tuvieron que hacer, cuán costoso les resultó, si la tuvieran que volver a hacer, qué harían diferente. Me parece que eso nos permite un diálogo de más paridad en el sentido que los estudiantes se vayan atreviendo a decir lo que no saben, lo que se sienten inseguros, lo que no aprendieron, pero no para culpabilizar, ¿no? Porque vieron, dice, bueno, no lo hizo la secundaria le dice a la primaria que tiene la culpa, y la primaria al jardín, no, bueno, no importa, no lo aprendieron, no aprendieron, ahora, como es importante esto, le vamos a dedicar un tiempito a enseñárselos y aprenderlos, y me parece que es muy valioso ese ejercicio de reflexión, ¿no? Con los estudiantes. Así que gracias por compartirlo. De hecho, si me permite, rápidamente, fue muy gracioso, pues el humor también parece súper importante, porque la respuesta fue patrimonio cultural tangible e intangible. La respuesta fue, lo que se toque no se toca. Y el brin del ejemplo no estaba, entonces no llegaron al ejemplo, en algunos casos, ¿no? En ciudadanía, me quedé pensando, ¿no? ¿Qué es lo que yo no les enseñé? ¿Qué les puedo enseñar? ¿Qué podemos avanzar? Como corresponsabilidad. Totalmente, totalmente. Buenísimo. Muchas gracias. No, gracias a usted. Bueno, ¿alguien más desea hacer alguna pregunta, alguna intervención? Ahí Clara tiene la mano levantada. Clara, a ver si vos podés, al micrófono lo podés activar vos. Fíjate en el margen superior derecho, activas tu micrófono. Y si no, nos podés escribir la pregunta en el chat y con gusto la compartimos con Rebeca. Bueno, mientras tanto, Rebeca, acá hay más participantes.
que dicen, por ejemplo, Marta Burtnik, dice, muchas gracias por este espacio tan enriquecedor y valioso para llevar adelante nuestra labor docente. Excelente nivel de exposición, gracias. Clara, ¿habrás podido? Bueno. Ah, bien. Bueno, si querés, Clara, incorporar tu pregunta en el chat, así la leemos nosotras y se la hacemos llegar a Rebeca. A un comentario largo. Ah, bueno. Bueno, si nos querés poner por lo menos una junto a síntesis. María, que fue la primera profesional de la universidad que nos hizo el contacto con Rebeca. Yo me acuerdo, allá por el año 2018, María hizo este contacto con Rebeca y para nosotros fue un placer enorme haber contado con ella 2 veces de manera presencial en la universidad. Y una de las cosas, entre tantas cosas interesantes que tiene, está precisamente esta, la de expresar con absoluta claridad y a partir de esa claridad, con esperanza, lo que los docentes podemos trabajar con nuestros estudiantes en el aula, ya sea en las aulas virtuales o en las aulas presenciales. Y eso es algo importantísimo, que a veces muchos de los popes, si me permiten, entre comillas, se les dificulta bastante bajarlo a este nivel, lo cual no significa bajar el nivel, epistemológicamente hablando, sino bajarlo para que lo podamos comprender todos quienes estamos hoy aquí. Así que, bueno, no sé, María, si habrá podido, Clara, no, ¿no? No veo a Clara, no, a ver, no, todavía no hay, ahí seguimos leyendo. Yo me quedé pensando, Rebeca, cómo cada uno de nosotros sin duda está haciendo una síntesis para mañana mismo ver cómo podemos ya en esto del cómo, ¿no? Quienes somos, estudiamos en didáctica, sabemos que la forma es contenido, entonces sabemos que esta forma que nosotros planteamos la enseñanza da un contenido. Entonces yo me quedaba pensando en una de las primeras placas que nos compartiste hoy, que nos decías alumno protagonista, alumno receptivo, alumno activo, alumno protagonista, en esto de pensarnos como un continuo, que quizás mañana no lo vamos a llevar al alumno protagonista, ni nosotros quizás estemos mañana preparados para eso, pero tenemos algunas pistas para poder pensar en la autonomía, para poder pensar en esto de otorgar más responsabilidad, en confiar que se puede aprender de otra manera. Entonces quizás mañana mismo no, pero yo sé que hay un continuo, que si hoy es un alumno receptivo, el que yo estoy viendo, porque incluso alumnos de nivel superior nos piden, dame el contenido, yo lo proceso un poco y te lo devuelvo, y ahí queda nuestro intercambio. Bueno, ¿cómo ir paulatinamente trabajando? Me quedo pensando en eso, y me quedo pensando mucho en esto que vos decías, ¿son apáticos los estudiantes? No siempre. Y no es solo culpa de ellos. Entonces, en esta relación pedagógica, no arrojar siempre la culpa al estudiante, sino pensar en esta relación que construimos, cómo podemos nosotros también tomar algunas iniciativas para promover este protagonismo, esta actitud, este querer aprender, esto de querer el conocimiento, de querer estar en el aula, de querer dialogar con nosotros, de esto que están ustedes hoy conectados ahí en el chat, escuchando a la Rebeca, participando, pensando, bueno, cómo generar ese compromiso, ese engagement, como también le llaman, esto de querer realmente interactuar, este querer estar en la escuela, en la universidad. Entonces creo que esto nos da la esperanza, como decía María Elena recién, de pensar que se puede, de que estas instancias nos inspiran de mucha energía y de mucha base teórica. Por eso también quería preguntarte, Rebeca, si después se te ocurren, vos mencionabas a Astolfi y algunos otros autores, si tenés algunos textos que a partir de este webinario se te ocurren que nosotros podemos empezar a consultar y demás, por ahí sí, en este correo que vamos a enviarles a todos ustedes con la grabación del encuentro de hoy y con la presentación de Rebeca, si nos la compartís, y bueno, y otros materiales que vos creas porque esto empieza acá, profes, esto es una, empieza, quizás muchos venimos estudiando sin duda, pero esta idea es para empezar acá y seguir profundizando. La idea de la Universidad Blas Pascal, a través de la Dirección de Pedagogía y de la Licenciatura en Gestión de las Instituciones Educativas que dirige aquí María Elena Sadi,
la iniciativa de esta experiencia de diálogo y de encuentro es que sea un puntapié para seguir estudiando, para seguir ensayando, para seguir equivocándonos también y probando estrategias y compartiendo. Con esta generosidad, Rebeca, como decíamos al inicio, que la valoramos muchísimo. Entonces, en este sentido, bueno, sin duda sí hay algunos materiales que podemos leer, que podemos ir procesando. Y nosotros en la Universidad Blas Pascal tenemos una publicación que se llama Misceláneas Educativas, que también es coordinada por la Dirección de Pedagogía, de la cual Rebeca, por supuesto, ya ha participado con algunas publicaciones, entrevistas y otros webinarios. Pero bueno, también a todas les hacemos extensiva esta invitación. Ahora compartimos en el chat el enlace, porque compartir experiencias de trabajo, de innovación pedagógica, también es una manera de ir contagiando esto que se hace, ¿no? Lo que no se comparte se pierde, así que de alguna manera es una iniciativa que pensábamos para compartir también con ustedes. Buenísimo, buenísimo. Ahí Clara pudo escribir en el chat, dice, sobre la enseñanza de habilidades y la carga a los docentes, creo que no debería tomarse como carga, sino como ganancia a futuro y colaboración a futuro con otros docentes. Por supuesto, Clara, yo también pienso eso, pero me parece que también es atendible lo que en muchas instituciones pasa, ¿no? Que el docente se siente muchas veces sobrecargado, o hay docentes que no tienen tanta claridad que eso les va a servir o que eso va a ser para mejorar. Digo, en el universo de la diversidad hay como muchas posturas al respecto y, por supuesto, yo siempre creo que es para bien participar en cualquier iniciativa de estas. Pero bueno, las realidades de cada docente son diferentes, ¿no? Así que me parece importante, digo, yo comparto que no es una carga, pero bueno, no podríamos decir que a todos les pasa lo mismo. Así que buenísimo que pudo escribir. Rebeca, acá me parece muy lindo lo que escribe Belén. Dice, soy alumna, pero qué importante me resulta esto para poder ayudar al docente que guía mi trayectoria y formación académica, aunque la pedagogía muchas veces pasa más allá de un aula. Totalmente, totalmente. Miren, yo siempre pienso, antes de la pandemia hubo una actividad aquí en Buenos Aires con una red de escuelas católicas, una jornada con los adolescentes para que imaginaran la escuela que querrían cambiar, cómo sería la escuela que querrían cambiar ellos. Y les puedo asegurar que las ideas que los chicos dieron, con perdón de todos los ministerios de educación, o sea, tenían ideas más claras que todos nosotros, digo, que cualquier ministro, acerca de qué escuela querían. Y más allá digamos, de cómo ellos la contaban, en todos los relatos de ellos, ¿no? Trabajaron en grupo, fue una jornada del día completo, con consignas para trabajar. En todo el relato de ellos, eran ellos protagonistas. Y ellos protagonistas asumiendo responsabilidades, o sea, con libertad, pero con responsabilidad, o sea, rendición de cuentas. Digo, yo te doy libertad, pero vos tenés que rendir cuentas de lo que aprendiste, digamos. No es que, bueno, cada uno hace lo que quiere, con ideas muy buenas. Por eso para mí escuchar las voces de los estudiantes, no simplemente preguntarles, ¿y a vos qué te interesa? Y por ahí te contesta nada, ¿no? No es esa la pregunta, en todo caso no es esa la invitación al estudiante. Así que bueno, me encanta que Belén como alumna también pueda escribir en el chat y pueda decir lo que piensa. Buenísimo, Belén, gracias. María, acá también hay una intervención de Fernando Lonati, creo que ya es de las últimas que podemos leer, ¿no? Por el horario. Sí, perfecto. Bueno, la última entonces, dice, uno de los cambios más complejos que encuentro es que los docentes dejemos de pensar qué es lo que tenemos que enseñar, desde el punto de vista de ser quienes presentamos y desarrollamos un tópico, para que recién luego los alumnos resuelvan una actividad.
en vez de pensar qué es lo que los alumnos tienen que aprender para construir o aplicar ese conocimiento. A su vez, quienes comienzan a transitar este último camino se sienten presionados por los tiempos estipulados en las estructuras muy tradicionales. ¡Wow! ¿Cuánto contenido el de esa reflexión? Absolutamente coincido, y fíjense que uno de los debates que hubo en la pandemia que tenía que ver con la idea de la clase invertida, ¿no? Donde la idea era que los alumnos, más allá del cómo se hace, que hay mucho para debatir, pero esa idea de que el alumno haya leído el texto antes y que el sentido de la clase sincrónica, digamos, o presencial, tenga un sentido absolutamente distinto, un sentido de intercambio, de debate, de trabajo con problemas, de aprender a pensar, que obviamente no puedo hacer nada de eso, digo, si no hay un conocimiento de base que el estudiante tuvo que leer o mirar un video o lo que fuera, ¿no? O una clase que yo le grabé y se la mandé para que la escuche en su casa. Pero volvemos a repreguntarnos el sentido que tiene la presencialidad, ¿no? Y hoy que tenemos modalidades híbridas, nuevamente, ¿no? ¿Qué tiene más sentido hacer cuando estamos sincrónicos con los estudiantes? Mucho más que cuando no estamos con ellos, ¿no? Y entonces, bueno, estar acá para explicarles un tema que en realidad lo pueden leer y en todo caso nosotros hacer un modo de intervención mucho más profundo y mucho más desafiante para ellos en el momento que nos encontramos, ¿no? Así que me parece, Fernando, bien interesante el comentario, ¿no? Porque tenemos que seguir pensando todo el tiempo. Y esto es lo apasionante de nuestra profesión, ¿no? Que no es que, bueno, aprendimos de una vez y para siempre y después repetimos, ¿no? Sino que todos los días tenemos preguntas nuevas, ¿no? Probablemente el próximo encuentro uno diga, ya no hablemos más de estudiantes protagonistas, no sé, porque no sabemos. Sí, no sabemos exactamente, ¿no? Cómo viene el mundo y qué cosas nosotros mismos vamos aprendiendo de todos estos cambios, ¿no? Así que gracias, Fernando. Excelente, y en esta misma línea, si bien habíamos dicho que era el último, me parece que esto que dice Rocío Luz Roca también sintetiza un poco lo que vos venís planteando, Rebeca. Dice, soy formadora de docentes y muchas veces me encuentro con aquellos que desean fórmulas mágicas para poder llevar al aula actividades novedosas. Y no me canso de decirles que debemos escuchar a los alumnos y poder aprovechar aquellos intereses que tienen para poder pensar desde ahí. Creo que esto se acompaña mucho. Buenísimo, buenísimo. Es así, o sea, hay que escuchar a los estudiantes sin perder nuestros propósitos de enseñanza, ¿está bien? No es escuchar y si ellos dicen, quiero media luna, vamos por media luna. Si hoy quiero chocolate, vamos. No es eso. Es escuchar, entender, decodificar, interpretar y articular con los propósitos de enseñanza, ¿no? Así que es un trabajo arduo el que tenemos diariamente, pero por suerte tiene muchos desafíos, si no moriríamos de aburrimiento, ¿no es cierto? Eso es cierto, y dijiste hace un momento esto del sentido. Yo creo que recuperar nosotros el sentido de las cosas que vamos proponiendo y de estas innovaciones que de a poquito vamos incorporando para poder transmitir ese sentido que vos mencionabas a que nuestros alumnos entiendan cuál es la propuesta, pero primero tenemos que estar convencidos nosotros, sin duda. Totalmente, totalmente. Bueno, muchísimas gracias. María Elena, no sé si querías sintetizar. Te dejo la palabra para el cierre. Yo solo un gracias enorme a Rebeca y también a todas las personas que hoy están, que han sido más de 120 que se han conectado desde diferentes lugares. Acá Claudia dice, para quienes nos encontramos en lugares alejados y también muchas veces postergados. Creo que también uno de los grandes desafíos que se plantea en la Universidad Blas Pascal es llegar a todos los rincones del país a través de todas las propuestas. Y una de las más importantes, digamos, es la de contar con los expertos como Rebeca para que puedan realizar sus aportes
y para intentar evitar esta desigualdad o esta inequidad entre quienes por ahí vivimos en los denominados grandes centros urbanos y quienes también hacen patria desde los distintos rincones de la Argentina. Así que gracias a Rebeca y también gracias a todos quienes están participando. Y bueno, María, dejo en tus manos el cierre. Bueno, no, después de que ha participado Rebeca y ha expuesto todo esto, simplemente agradecer, como dice María Elena, agradecerles a todos ustedes el intercambio, el diálogo, porque la verdad que hoy, lunes 16 de mayo del 2022, haber podido conversar con Rebeca Nijovic, a quien tanto leemos, a que escuchamos en los videos, y con esta generosidad y transparencia, la verdad que me parece que somos unos privilegiados de poder hacerlo. Y de poder seguir repensando nuestras prácticas, ¿no? A partir de una propuesta fundada con autores que vamos a seguir indagando, y como bien dice Rebeca, en un futuro encuentro que la idea es de la Dirección de Pedagogía y la licenciatura en Gestión de las Instituciones Educativas es hacer próximamente, seguir alentando estas iniciativas de diálogo y de reflexión para, bueno, como dice María Elena, seguir construyendo esta educación que todos soñamos, que todos queremos y que podemos hacer posible desde el día a día y de estas acciones cotidianas. Así que muchas gracias, Rebeca, de todo corazón, y gracias a cada uno de ustedes por participar. No, gracias a ustedes, gracias por la invitación. Y hay una palabra que se repitió en distintos momentos, traída por ustedes, que tiene que ver con la idea de esperanza, ¿no? Y me parece que sin esperanza no hay posibilidades de educar, ¿no? Y la esperanza no ingenua, ¿no? De que uno no mira el contexto, no mira la realidad. Esa esperanza de que tenemos algo que podemos cambiar en la vida de nuestros estudiantes. Y eso es lo valioso, por lo menos para mí, de esta profesión que hemos elegido. Así que un placer estar con todos ustedes, un placer que la universidad invierte energía, tiempo, esfuerzo, todo para estos espacios. Y bueno, y en algún momento iré a comer los alfajores cordobeses nuevamente. No van a... Por supuesto. Gracias, Rebeca. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Que terminen excelente tarde. Y estamos en contacto. Adiós, adiós. Chao, muchas gracias. Adiós, muchísimas gracias. Adiós. Muchas gracias por participar.